¿Por qué muchos cristianos guardan el domingo? Aún en nuestros tiempos, la mayoría de los cristianos cree que el domingo es el día de reposo. ¿Será que tienen razón? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué la mayoría de los cristianos va a la iglesia en domingo? El domingo es descanso obligatorio en ciertos países, mientras que en otros, las tradiciones del entorno lo han convertido en un espacio inquebrantable para la sociedad. No obstante, en la Biblia, el sábado es el día que Dios estableció para apartarnos de los afanes banales de este mundo y dedicarnos a la adoración y la devoción. Acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Asimismo, cuando Jesús estuvo en la tierra, claramente señaló: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo capítulo 5 versículo 17. Y la pregunta del millón es esta: ¿por qué entonces la gente guarda el domingo en vez del sábado bíblico? De hecho, la misma Biblia advertía de un intento de modificar la ley de Dios. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Salmo 119, 126. Por lo tanto, llegaría un momento en la historia de la humanidad en que se pensaría cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Qué motivó un inminente cambio del sábado al domingo? ¿Cuáles fueron las condiciones en que se dieron los pasos hacia la veneración de un día extraño a las Escrituras? Un reconocido teólogo, Samuel Bakioski, propuso que el cambio del sábado al domingo se dio en medio de un conjunto de circunstancias históricas durante los primeros 3 siglos de nuestra era. Veamos 4 puntos históricos. Primer punto: la observancia del domingo. Los registros bíblicos indican que los primeros cristianos de Jerusalén no se desligaron del judaísmo, mucho menos lo menospreciaron. Algunos de ellos habían sido sacerdotes. Sin embargo, su actitud ante la observancia de la religión judía la expresa Lucas apropiadamente al decir que eran celosos por la ley. Hechos capítulo 21, versículo 20. Al respecto, el escritor y erudito Richard C. H. Linsky dijo que posiblemente algunos creyentes sufrieron por los rumores del apóstol Pablo, pero se mantuvieron fieles a su estilo de vida judío, circuncidaban a sus hijos, comían kosher y guardaban el sábado. Asimismo, para los primeros cristianos, aceptar a Jesús no implicaba la destrucción de su marco religioso, sino que era el cumplimiento de las expectativas que realzaban su vida religiosa con una nueva dimensión. Por tanto, el proceso de separación de la sombra a la realidad y de lo transitorio a lo permanente fue gradual y sin dificultades. Citado por Samuel Bakioski en su libro Del sábado al domingo. Dado lo anterior, hasta la segunda destrucción de la ciudad en 135 después de Cristo, Jerusalén estuvo bajo la administración de judíos conversos, fieles a las tradiciones del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos de Jerusalén no se desligaron del judaísmo, mucho menos lo menospreciaron. No empezó en Jerusalén. Concluimos, pues, que no fueron los primeros cristianos quienes introdujeron la práctica del domingo como día de reposo en la iglesia. Segundo punto: la observancia del domingo no surgió por iniciativa apostólica. En la Biblia no existen registros de que los apóstoles promovieran un cambio del sábado al domingo. Muchos cristianos hoy usan principalmente 3 pasajes bíblicos para argumentar el cambio al domingo. Veamos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 3, en que Pablo recomienda a los creyentes guardar dinero individualmente para realizar ciertos donativos, por lo que algunos conjeturan que se trataba de algún servicio para recoger ofrendas, aunque la Biblia no dice tal cosa. Hechos capítulo 20 versículos 7 al 12
en que se celebra una reunión en sábado y Pablo predica hasta la noche, aunque al ponerse el sol, el judío entendía que había entrado el primer día de la semana. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, en que aparece la frase Día del Señor. Sin embargo, dicha frase puede tener dos interpretaciones. Por un lado, se refiere al día sábado, puesto que Jesús es propiamente el Señor del día sábado. Marcos capítulo 2 versículo 28. Pero también podría relacionarse con el día escatológico del Señor, entendido como el día del juicio, y el advenimiento de Cristo, del que habla fundamentalmente el libro de Apocalipsis. Si los apóstoles de Jesús tampoco motivaron la observancia del domingo como día de reposo, entonces, ¿dónde comenzó dicha costumbre? Tercer punto. La observancia del domingo se inició en Roma a principios del siglo II. A partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70, el poder de los romanos parecía dispuesto a desintegrar deliberadamente al judaísmo, incluso fuera de Jerusalén, por lo que el emperador Vespasiano mandó clausurar el templo. El propio impuesto judío para el servicio del templo se destinó a Júpiter Capitolino. Además, se suspendieron los sacrificios bíblicos. Ahora bien, en el año 130, el ahora emperador Adriano se propuso reconstruir el templo, pero para dedicarlo a Júpiter Capitolino. Eso despertó el odio y la rebelión entre los judíos, quienes, encabezados por Simón Bar Cosebas, organizaron fuertes levantamientos en casi todas las ciudades. Durante 3 años, las mejores legiones de Adriano permanecieron en Palestina para sofocar el segundo levantamiento judío, 132 al 135. Asimismo, cuando logró controlar la sublevación, reprimió con crueldad a los judíos, prohibiendo la práctica de su religión y en particular la observancia del sábado. Dichas medidas estimularon a los más prominentes miembros de la Iglesia de Roma de origen no judío a buscar diferencias con el judaísmo. Promovieron cambios en la fecha y forma de celebrar la Pascua y el sábado. Ese día se cambió por el domingo y la Pascua pasó de celebrarse del 14 de Nisán al domingo de Resurrección. El domingo resultó un día muy atractivo para los creyentes romanos. Cuarto punto. El cambio se debió a un conjunto de circunstancias. Factores sociales. Muchos de los cristianos de Roma tenían costumbres arraigadas del paganismo. A su vez, el domingo era el día de adoración al sol. Poco a poco, la simbología del domingo se usó para representar a Cristo en el arte y la literatura. Para justificar la observancia de ese día, Eusebio contó que los cristianos se reunían el día de la luz, primer día de la creación y verdadero día del sol, porque en ese día de la creación del mundo, Dios había dicho que haya luz, y también era en ese día que se decía, aparecía el sol de justicia a las almas. Además, los paganos tenían una bulliciosa vida social en domingo. Era el momento de salir y conocer a la sociedad. Era un día de fiesta. Factores políticos. Roma era la capital del mundo occidental. Poco a poco, el obispo de Roma adquirió cierta importancia debido a la trascendencia de la ciudad. Su autoridad empezó a aceptarse como fundamental en el seno de las demás congregaciones cristianas de la época. Por ende, la influencia del obispo de Roma en relación al cambio del sábado al domingo tuvo mucho peso. Factores religiosos. El hecho de que en ocasiones algunos cristianos hubieran muerto porque los confundieron con judíos, así como el oprobio despertado a estos últimos, motivó que muchos cristianos comenzaran a odiar a los judíos e intentaron desvincularse de ellos. Puesto que el sábado se consideraba una señal del judaísmo, se promovió un cambio del sábado al domingo, fundamentalmente entre los cristianos gentiles por miedo a ser perseguidos. Consolidación del domingo como día de reposo. Con el transcurso de los años, los cristianos sufrieron persecución a manos de diversos emperadores romanos. Por ejemplo,
Diocleciano creyó necesario exterminar a los cristianos para llevar una buena vida religiosa. La llegada al poder de Constantino en el año 313 después de Cristo aproximadamente puso fin a las persecuciones cristianas. De pronto, los cristianos pasaron a tener una posición de privilegio. El 7 de marzo de 321, Constantino promulgó la primera ley dominical. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. También, después el sínodo de la Odisea durante el siglo IV prohibió la observancia del séptimo día y promovió el domingo. El Canon 29 dice: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos en sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del sol, y siendo cristianos, no trabajarán en lo posible en ese día. Si de cualquier modo se los hallara judaizando, serán excluidos de Cristo. No obstante, es necesario aclarar que no fue ese el inicio de la observancia del domingo. Como hemos visto, fue un paso más hacia su consolidación como día de reposo. Los años pasaron, y el mandamiento del sábado quedó casi borrado de la mente de la población. Hoy día, la mayoría de los cristianos cree que el domingo es el día de reposo. Sin embargo, como hemos podido constatar, el día domingo no fue un cambio que ordenara la Biblia. Más bien, se debió a una serie de circunstancias históricas que involucraron factores políticos, religiosos y sociales. Por eso, en la actualidad, la mayoría de los cristianos observa el primer día de la semana como apartado para Dios. Aunque si deseamos apegar nuestras vidas a la palabra del Señor, debemos atender su voluntad manifestada en las Escrituras. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Es interesante notar que el cuarto mandamiento referente al día de reposo inicia con la palabra acuérdate, un claro inicio de que se olvidarían del verdadero día de reposo.